comentaros que todas las charlas que iniciamos ahora, los jueves a las 5 de la tarde, las vamos a grabar y las vamos a colgar de nuestra página web para que estén a disposición de quien lo desee. Entramos ya. Voy a poneros alguna que otra imagen. Bien, pues iniciamos entonces lo que sería la primera charla. La hemos titulado Al rescate de la autoridad parental. De momento ponemos un 1 porque hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de qué es esto, en qué consiste y cuáles son algunos elementos básicos, entendiendo que estamos intentando introducir lo que serían las ideas claves y los fundamentos de un modelo de trabajo que es el de la resistencia parental no violenta, con la idea también de rescatar esa autoridad parental que con frecuencia en situaciones de adolescentes violentos, pues vemos que queda un poquito o muy dañada. Entonces, de alguna manera es un procedimiento más para pues buscar soluciones a muchos de los problemas que nos encontramos, especialmente en la convivencia con adolescentes y jóvenes con dificultades importantes. Deciros también que esta es, de momento tenemos tres encuentros programados, que están ya también anunciados en nuestra página web. La primera es esta, que ya está un poquito presentada. La siguiente la va a hacer el compañero Alberto Rodríguez y se va a titular Reparando el daño entre medicación y psicoterapia. Ver un poquito cómo ajustar estos dos métodos también de trabajo y de ayuda, que pueden ser muy útiles cuando se acompasan bien y cuando se complementan adecuadamente. Y esta sería la charla que sería para el próximo jueves 7 de mayo, a la misma hora, a las 5. Y luego, el siguiente jueves, el 14 de mayo, Begoña Guijarro será quien nos hable de otra forma de abordaje de situaciones, y el título de su charla será Mimando el vínculo, estructura y conexión mediante pautas de Theraplay. El Theraplay es una técnica de trabajo para la mejora de la relación vincular a través de ir generando una cercanía muy estructurada y muy concreta. De ello os hablará, por tanto, Begoña Guijarro el 14 de mayo también a las 5. Y bueno, por ir centrando el tema y ir avanzando, pues un poquito lo que nos estamos encontrando en los últimos años son muchas situaciones de estas. La violencia filioparental no es ninguna novedad. Muchos de nuestros chicos y chicas pues han protagonizado situaciones de estas en entornos familiares completamente estructurados, es decir, no estamos hablando de una violencia que procede del mundo marginal, sino de experiencias de vida y de familias, sobre todo de familias adoptivas, de familias de acogida, pues que tienen unas peculiaridades. Vemos también que muchas veces el hecho de ser una persona adoptada, o una persona acogida, o una persona con ciertas dificultades, pues bueno, implica dificultades añadidas. También estamos viendo muchas situaciones de separación, donde bueno, pues los chicos y las chicas tienen que salir de casa, ser institucionalizados, incluso a veces desaparecen por su cuenta, establecen pues fugas o marchas de casa tempranas, provocando pues rupturas de la convivencia, que nosotros entendemos que no son rupturas de vínculo, que son rupturas de lo que es el vivir juntos. También estamos viendo muchos chicos y chicas con problemas importantes, con problemas de todo tipo, ¿no? Desde situaciones escolares de fracaso, de bullying, de formaciones no completadas, de abandonos tempranos, de procesos de formación, de situaciones donde los chicos no tienen muy claro qué es lo que les sucede, qué es lo que les pasa,
incluso con situaciones graves a nivel de ciertas patologías e incluso problemas serios y riesgos importantes para lo que son la salud, para lo que es el bienestar e incluso la convivencia. Como veis, el panorama es muy amplio de lo que nos estamos encontrando y esto, de alguna manera, nos apela a tener que actuar, porque aunque nosotros en nuestro modelo de trabajo, pues en muchas ocasiones entendemos, conocemos, sabemos un poquito explicar por qué esa violencia, por qué ese tipo de situaciones, vemos que no basta, que hay que, de alguna manera, seguir avanzando, ¿no? Y que además de esa incondicionalidad que con frecuencia os decimos que hay que tener, ¿no? El tener siempre ese vínculo que además no desaparece por muy mal que a veces esté la convivencia, bueno, y esos cuidados que muchas veces las familias dais y habéis dado, nosotros decimos que son experiencias que tienen que darse, que hay que continuar, que eso se puede hacer de muchas maneras y que la separación no es el final de ese tipo de situación, ¿no? También sabemos pues, que tenemos que procurar que mejore la gestión, el autocontrol, la gestión de las crisis. También que muchos de estos chicos y chicas tienen que aprender a dotar a sus experiencias de sufrimiento y dolor de un significado que les permita tirar para adelante. Y sobre todo también hemos visto que hay que provocar éxito, que tenemos que facilitar experiencias de éxito del tipo que sea a estos chicos y chicas, porque es algo que les ayuda muchísimo. Pero a la vez también vemos que no basta, ¿no? Que hacen falta más cosas. Por eso también este ciclo de charlas, ¿no? De otros tipos de recursos que nosotros entendemos que también son útiles y que además son necesarios y que además los tenemos que desplegar. Entonces, pues bueno, nos encontramos con que en uno de esos congresos donde se hablaba de violencia filioparental, pues bueno, empezamos a participar, nos dijeron para presentar algún tipo de experiencia y bueno, pues nosotros que no lo decíamos de esa manera, pues veníamos trabajando mucho tiempo sobre la violencia filioparental también a través de, bueno, pues de algunos de nuestros programas y de nuestras ideas, ¿no? Pues algunos conoceréis las casas conectadas en red, las técnicas de Theraplay, esto mismo de la resistencia parental no violenta. He puesto también ahí una especie como de los múltiples modelos de Alberto Rodríguez, que se saca técnicas y habilidades, pues a veces de la chistera, pero con mucho acierto y con mucho tino en la idea de buscar soluciones y salidas muy concretas a las cosas que nos pasan. Y aunque a veces estos modelos no tienen nombre concreto, pues hay que mencionar, ¿no? Por tanto, hemos tenido como un esfuerzo muy, muy importante. Y bueno, nos encontramos con este modelo que os presentamos. Aquí tenéis un documento, un libro muy interesante donde os podéis apoyar tanto las familias como los profesionales para, de alguna manera, entender qué es este modelo, qué dice y qué aporta en cuanto al modo de atender pues, un montón de situaciones, especialmente cuando hay violencia. Y cuando la violencia no necesariamente solamente es la violencia física, sino otros tipos de violencia que con frecuencia no solemos ver. Aquí tenéis también otro manualito que a modo de PDF lo ha difundido la Unión Europea y se corresponde a un programa dirigido a profesionales que trabajan con familias que tienen chicos y chicas con comportamientos violentos hacia cuidadores, progenitores. Y es un modelo que también es aplicable al trabajo profesional, es decir, no solamente pensamos en la convivencia familiar, sino que tenemos que pensar también en los modos de trabajo con las diferentes dificultades que nos plantean los chicos y chicas. Pero bueno, este modelo en concreto, que en el libro lo habéis titulado como resistencia parental pacífica, realmente procede en buena medida de la filosofía de la no violencia. Me imagino que a todas y a todos os sonará Gandhi, os sonará Luther King, os sonará Mandela, que son los grandes líderes mundiales de esta estrategia de la lucha no violenta. Pero entendiendo la lucha no violenta como un modo de resistencia pacífica
pero bueno, la terminología que en este modelo se utiliza es el de no violencia, que también se puede traducir como pacífico, pero a mí me vais a oír hablar de no violencia porque realmente bueno, es un modo de abordaje de los conflictos ya bastante tiempo, y la genialidad de Hein Omer y otros profesionales que han trabajado este modelo es el poder trasladar toda la filosofía de la no violencia también al mundo de la familia, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no violencia? Pues no violencia porque realmente la violencia nos repulsa o recelamos de la violencia como modo de actuación desde nuestra ética y desde nuestros principios. Es decir, es algo que los seres humanos tendemos a rechazar, la violencia, ¿no? Como método de solución de los conflictos, ¿no? Por tanto, ya hay una posición favorable al uso de los métodos pacíficos, ¿no? Además, cuando hay violencia, el violento es el que tiene más ventaja, y es el que va a poder siempre sobre el que solo utiliza la violencia de modo puntual. Si hay uno muy violento y otro un poquito violento, el muy violento gana al poco violento. Y esto es lo que muchas veces sucede en el ámbito familiar, que cuando se nos dispara la violencia en el ámbito de la convivencia, pensando también en violencia verbal, en violencia emocional, pues con frecuencia nuestros chicos y chicas suelen tender a llegar mucho más lejos de lo que podemos llegar nosotros desde nuestros límites morales y éticos. Por tanto, el violento, el que está decidido a usar la violencia, siempre va a llegar más lejos. Por tanto, el uso de la no violencia puede ser también un modo de no darle al violento de alguna manera las cartas o los recursos para poder mantener su violencia. Luego también otra realidad de la lucha no violenta, de la lucha pacífica, es el tener la convicción de que la persuasión verbal es ineficaz contra el opresor abusivo. Es decir, cuando estamos ante situaciones de violencia, no podemos convencer mediante las palabras, mediante la persuasión que constantemente utilizamos en nuestros sermones, en nuestros mensajes, en las cosas que a veces decimos. Los métodos, de alguna manera, de persuasión no funcionan. Cuando nuestros chicos y chicas están subidos de tono y están violentándose, no escuchan, no atienden, no comprenden. Lo que van a hacer es luchar por el poder y establecer estrategias de superación de la autoridad del padre y de la madre en el caso de la convivencia familiar. Por tanto, parte también de esa idea de que no podemos persuadir al violento que además quiere ser abusivo, ¿de acuerdo? Esta es una realidad. Cuando uno se pone extremadamente violento, no hay palabras que valgan. Tendremos que actuar de otras maneras. Y la no violencia ha generado mecanismos para poderse enfrentar a la violencia, desde una acción pacífica. Bueno, esto ya, para profundizar en esto, nos va a hacer falta más tiempo y más espacio, pero decir que esto existe, que esto se produce, que esto ya está también de alguna manera organizado y se puede hacer. Luego también comentaros que los métodos no violentos producen menos heridas y pérdidas. Allá donde uno está dispuesto a no usar la violencia, va a haber menos daño. Cuando uno en esa actitud no violenta evita el participar de los procesos violentos, eso hace que se produzca menos cantidad de heridas y de pérdidas importantes. Esto lo han demostrado también los pacifistas en sus luchas, pero los auténticos, no los que a veces dicen que son pacifistas, pero realmente no practican la no violencia como estrategia adecuada. Además, también tenemos una situación muy particular en el ámbito familiar, y es que esa violencia la están ejerciendo esos hijos e hijas que además lo hacen contra su padre, su madre, sus cuidadores, entendiendo además que se hace en un contexto donde hay amor. Es decir, que esa persona violenta contra el padre, la madre, contra el cuidador, contra quien está procurando esos cuidados, es además alguien a quien se ama. Por tanto, vemos que eso marca también
un punto importante a la hora de establecer este método. No vamos a entrar en por qué los chicos y las chicas son violentos, esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. Sabemos perfectamente que hay un pasado patológico, que hay muchas dificultades, que hay agobios, preocupaciones, cuestiones que no han resuelto. Sabemos que se producen muchas modalidades de conductas de riesgo, pero tenemos que saber que esa violencia es violencia ejercida contra la autoridad parental legítima y que algo hay que hacer. Y además que incluso comprendiendo pues todas las patologías, todo lo que han podido sufrir, el cómo han sido en su caso muchísimas veces víctimas de situaciones muy graves, lo realmente, bueno, pues determinante en este tipo de situaciones es que muchas veces estos chicos y chicas mantienen una justificación de la violencia y manifiestan justificar esa violencia haciendo un uso ilegítimo del poder y de la fuerza ante quien realmente tiene que tener la autoridad, que es el padre y la madre en el ámbito familiar. Y además hemos escuchado cientos de veces, y esto seguro que lo conocéis de vuestras experiencias más directas, el cómo a veces los chicos y chicas van justificando lo que están haciendo. Es decir, yo respondo de manera violenta porque tú te lo mereces, porque tú me haces algo, porque tú, de alguna manera, estás disparando o estás haciendo algo por lo cual yo me siento agredido y, por tanto, tengo toda la legitimidad para poderte devolver más fuerte si cabe y más violentamente si cabe una respuesta. Por tanto, esto es un poquito algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que hay una justificación de la violencia, pero que esta justificación de la violencia muchas veces estos chicos y chicas la apoyan y la sujetan sobre cosas, sobre modos de actuar que tenemos los adultos, sus cuidadores, el padre, la madre. Y, por tanto, la idea es, bien, vamos a entender que sí, que hay mucho sufrimiento, vamos a aceptar que eso está ahí, que esos pasados, que esos traumas, que ese tipo de dificultades están ahí, pero nosotros desde este modelo, nosotros y todos los teóricos teóricos y prácticos que lo ponen en marcha, lo que dicen es que sobre todo lo que se busca es una intervención pragmática, es decir, lo que buscamos es algo práctico y algo útil para contener esa violencia. No estéis pensando en que con este método vamos a parir de nuevo a las criaturas y a hacer que se consigan milagros. No es ese el objetivo. El objetivo es ser prácticos a la hora de abordar las situaciones de violencia y las situaciones de crisis que se generan cuando la violencia se desata. Por tanto, no se trata de cambiarlo todo, sino de ofrecer en el marco de este modelo pues, experiencias que refuercen esa incondicionalidad, que no machaquen la autoestima de los chicos y sobre todo, hablando desde los tiempos en que estamos viviendo ahora con la crisis actual, transmitir esperanza. La esperanza de que hay un futuro mejor, de que las cosas pueden ir de otra manera y que estamos en disposición de hacerlo. Esto exige de alguna manera modos de actuar más creativos, incluso a veces paradójicos, ¿no? que sean casi contrarios a lo que la lógica nos diga, para evitar que los juegos se activen solos, que los bailes de la violencia se retroalimenten unos a otros, ¿no? Y de alguna manera facilitar el que realmente pues, los chicos, a pesar de su violencia, puedan experimentar que realmente hay un vínculo, hay un amor y hay un algo que les va a seguir protegiendo. Por tanto, quedaros también con esta idea. La idea va en que a través de este método y de otros que nosotros, por lo menos desde nuestra óptica en Adoptia, en Avinchari, trabajamos, la idea es ofrecer esperanza. La esperanza de que las cosas pueden ir a mejor, a pesar de que sabemos también que muchas veces esto es muy complicado. Pero claramente la violencia filioparental existe y es una lucha por el poder que nuestros chicos y chicas muchas veces
actúan y con la idea de vencer, de salirse con la suya y de conquistar un poder que les permita lograr determinadas cosas que desean. Bueno, el enfrentarnos a la violencia de los hijos e hijas significa que vamos a tener que superar muchas veces ese miedo y esa vergüenza que la violencia genera. Y sabemos que esto es una realidad, que casi la primera tarea que hay que hacer antes de decir cómo es esto de la no violencia, lo primero es reconocer que esto se da. Y no hablar de que es que mi hijo tiene mucho carácter. Lo de mi hijo tiene mucho carácter lo hemos oído cientos, miles de veces. No, no es carácter. A veces es una simple imposición de sus criterios por la brava, es decir, porque yo estoy dispuesto a llegar más lejos en mi vivencia y yo sé que va a haber un momento en el que tú te vas a callar por pura vergüenza, para que no nos oigan los vecinos, para que esto no trascienda más allá de las paredes y de las ventanas de nuestro hogar. Sabemos que las situaciones de violencia familiar ejercida por los hijos contra sus adultos genera mucha vergüenza en los adultos, que es algo que se intenta que quede en casa, que no se enteren los demás. ¿Cómo le voy a decir a la gente que mi hijo me está haciendo que me trague todos mis principios pedagógicos, mis normas, mis reglas de funcionamiento? En la violencia filioparental y, por lo tanto, la violencia protagonizada por los hijos se genera un círculo vicioso muy problemático, un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Hay también una dificultad muy importante para pedir ayuda, para actuar y pedir ayuda en la línea de alguna manera de recolocar a ese hijo y esa hija en el lugar que le corresponde. Y muchas veces los padres y las madres lo que hacen es focalizar la posibilidad del cambio en los hijos. Y esto es un grandísimo, bueno, no voy a decir que error, pero sí que es una estrategia que no va a mucho lugar, porque la mayor parte de los hijos e hijas que practican la violencia filioparental no tienen la más mínima intención de acudir a un psicólogo a recibir ayuda profesional ni a resolver sus cuestiones en ningún lado. Están perfectamente acomodados a su posición de poder y, además, esa posición de poder les genera infinidad y multitud de beneficios y de prebendas que no están dispuestos a renunciar. Y, por tanto, el pensar que los chicos y chicas van a cambiar porque les vamos a persuadir o les vamos a convencer es un grandísimo error. Es un grandísimo error de estrategia, por lo menos desde la óptica del abordaje desde la no violencia. Este modelo, en lugar de focalizar el cambio en el comportamiento del hijo, va a focalizar en el cambio de la relación. Y en eso sí que los adultos podemos meter baza. La atención, por tanto, va a ir a un cambio de relación entre los padres y madres y sus hijos e hijas. Y hacer que ese adulto, que es quien cuida, quien tiene realmente la autoridad, tenga unos comportamientos distintos donde va a incrementar, a aumentar una presencia positiva en la vida del hijo, le guste o no le guste. Lo buenísimo de este método es que no necesitamos la colaboración o la participación explícita del hijo violento. Esta es la ventaja, una de las ventajas del método, que no le tenemos que pedir permiso al chico o a la chica que ejerce la violencia. Sencillamente, el padre y la madre empiezan a hacer una serie de cosas que van a poner en jaque el modo de funcionar del hijo violento. Repito que el llevar a la práctica esto nos va a requerir más tiempo, pero deciros que esto existe y que el enfoque parte de ahí, es decir, que en lugar de cambiar al hijo, vamos a cambiar nosotros en el modo de hacer esos abordajes. Deciros que la violencia de los hijos no es que te pegue una bofetada. Muchas veces pensamos que solamente hay violencia. Hay muchas familias que cuando nos hablan de la violencia se refieren
al día que me pegó. No, la violencia empieza en el momento en que te insulta, en el momento en que te chantajea, en el momento en que no aparece a comer o no respeta los horarios, en el momento que intenta controlar toda la situación, en el momento que hay insultos, en el momento en que hay robos, que hay extorsión, que lleva cosas, que vende cosas, que destruye objetos, que destruye muebles, que además incluso en situaciones amenazan con autolesiones, con que me voy a matar, con que me voy a tirar por la ventana. Esos son chantajes, y chantajes claros basados en estrategias violentas. Y además también, con frecuencia, las fugas, ¿no? El cuando ya no puedo más, cojo, me largo, desaparezco. Con lo cual, el adulto se queda con un auténtico palmo de narices y sin poder realmente hacer porque se ha ido. Y si se ha ido, no le tienes y ya se acabó el control. Es decir, es imposible controlar a quien no está. Por tanto, tenéis que pensar no solamente en la bofetada, en el golpe, en el que te agarro y te coloco contra la pared, sino que tenéis que pensar en muchas otras cosas que aparecen muchísimo antes y que son indicadores de que van a ir subiendo en nivel y en escala. Por tanto, la violencia filoparental se define cuando ese padre y esa madre van a ser el objetivo del comportamiento abusivo por parte del menor o del joven. Es decir, cuando se va a por el adulto para someterle. Y además, empleando la violencia, la amenaza, los malos tratos y las malas artes para, de alguna manera, restar ese poder al cuidador. Normalmente, algo que vivencian los padres, las madres, cuando viven este tipo de situaciones es que ese comportamiento abusivo del adolescente implica el que los adultos se sienten controlados, intimidados, amenazados. Si sentís esto, si esto está en el modo de sentir en relación a los hijos, ya estamos viviendo una situación de violencia. El sentir que tu hijo te controla, que te intimida, que te sientes amenazado y, por tanto, que tienes que cambiar, modificar tu conducta, tu comportamiento para, de alguna manera, que la cosa no vaya a menores y para calmar la situación y paliar ciertos riesgos de que otros se enteren o de que las cosas vayan a peor. Mayores, no menores. No. Bueno, Hein Omer también nos dice que tenemos que buscar otro modo de plantear la autoridad. No la autoridad como tal vez hoy en día se entiende, ¿no? Como el ejercicio del poder legítimo, sino hay que pensar en la autoridad como un anclaje y como una protección para proteger a los niños violentos, a los hijos violentos, de los peligros que tienen en su desarrollo, de las dificultades, de los conflictos que pueden venir generados por muchas circunstancias, pero la idea de una autoridad que sujete, que contenga y que a la vez proteja. Esa es un poquito la clave de la búsqueda de ese tipo de autoridad, no de la autoridad del aquí mando yo y decido yo, que en los casos de violencia filoparental se ve que esto ya saltó por los aires hace mucho tiempo. La teoría del apego también nos dice que los hijos, las hijas y en general los humanos necesitamos límites, necesitamos estructuras, necesitamos el saber que las cosas se corresponden con unos bordes, con unas limitaciones, con unas fronteras que de alguna manera nos contienen, pero también nos protegen de daños que puedan venir del exterior. Por tanto, tenemos que tener la convicción de que cuando ponemos estructura, cuando ponemos límites, normas, procedimientos, acompañamientos, que no solamente son leyes y normas, sino también el estar ahí al lado de, esto sabemos que genera seguridad, una seguridad que se interioriza y que posibilita otros desarrollos. Además, también la autoridad con calor, con mimo, con cariño, con sintonía, es una de las estrategias básicas del Theraplay que Begoña os va a comentar el jueves que viene, ¿no? El cómo esa necesidad de el padre y la madre son autoridad
y además tienen que ser capaces de sintonizar, de sincronizarse de un modo casi protector hacia esos niños y niñas o esos adolescentes que muchas veces están en riesgo por las conductas descontroladas que protagonizan. Y si nos vamos a mirar el modelo de funcionamiento de Haidt-Omer, pues básicamente estamos hablando de este tipo de claves, ¿no? Por una parte, una autoridad en la que lo que se va a buscar es incrementar la presencia del adulto, la presencia pero de otros modos, no en los modos habituales de sermonear, de reprochar, de dar consejos, de hacer profecías, que son de alguna manera actos que alimentan la violencia de los hijos. Muchas veces nuestros chicos y chicas nos han dicho por activa y por pasiva que les rayamos. Y les rayamos cuando les damos consejos, además, consejos que sabéis más que de sobra y que todos sabemos más que de sobra que son absolutamente innecesarios. El problema de estos chicos y chicas no es que no se sepan la teoría, se la saben al dedillo, saben perfectamente cuáles van a ser las palabras que vamos a utilizar y de qué manera, en qué cadencia y a qué ritmo. Es decir, no necesitan sermones, no necesitan nuestras explicaciones, se las conocen más que de sobra. Y la violencia no va de debatir o de dialogar, la violencia va de imponer, de romper el momento y de romper la situación, que eso es lo que consiguen y logran haciendo lo que hacen. Por tanto, lo que vamos a promocionar es una ayuda hacia ese hijo violento, pero desde el autocontrol del adulto. El adulto se va a autocontrolar para no actuar, para no hacer lo que siempre ha hecho. Es decir, en lugar de hacer lo que siempre ha hecho, sermonear, reprochar, intentar atrapar, intentar convencer, a hablar de las profecías terroríficas que van a producir el fin del mundo y de alguna manera el desastre total de sus vidas. Nada de todo eso, porque esto va a ser el alimento del proceso violento. Por tanto, se promociona ese autocontrol para generar un sistema de ayuda que además ese autocontrol tiene que ser muy constante. Es muy costoso. Luego, al final, dentro de unos minutos, os voy a proponer alguna estrategia, pero a modo casi de que empecéis a poder ensayar. Pero básicamente es controlar estas respuestas y estas reacciones. Es mejor no hacer nada que empezar otra vez el baile del sermón, de la queja, del reproche, que sabemos que no conduce a nada y que nuestro hijo o hija lo va a romper de un batacazo con un exabrupto que no vamos a poder gestionar. Por tanto, los adultos tienen que aprender a desarrollar esa autoridad y a ponerla para recuperar de alguna manera su voz, su sitio y su influencia y también esa legitimidad. No te voy a explicar por qué. No te voy a decir por qué, porque ya lo sabes. Y además no te voy a decir que ya lo sabes. Sencillamente no voy a actuar de la forma que tú quieres. Fijaros qué fácil y qué complejo. No voy a responder de la forma que tú estás esperando. Un sermón, un reproche, algo que tú vas rápidamente a utilizar para echármelo en las narices. Bueno, la resistencia pacífica es un método que busca reducir las conductas violentas y agresivas y autodestructivas de los hijos. ¿Cómo? El no alimentando su ciclo, no alimentando el baile, no alimentando la legitimidad que ellos dan al hecho de las cosas que les decimos. De alguna manera, cuando un padre y una madre, en lugar de hacer lo que siempre hace, no actúa y no actúa en esa línea, se va a sentir menos indefenso porque no va a fracasar. Es decir, si yo no hago, tampoco fracaso. Y por tanto, fijaros qué sencillo, es decir, no hacer como un método, pero no es un no hacer de cualquier manera, eso ya lo iremos concretando más adelante. Es un no hacer lo que se espera, el no actuar por impulso, el no escalar la violencia y además, si hace falta, propiciar gestos positivos e incluso muestras de cariño cuando hagan falta, no cuando te están arreando o cuando te están de alguna manera colocando en
en medio de una escena violenta, pero sí una vez que la tormenta haya pasado. Es decir, lo uno no quita lo otro. Es decir, la magnanimidad, la capacidad de generar actos positivos, sabemos que reduce la justificación al violento. Eso está ya también comprobado. Por tanto, esto es una de las claves también de este modelo, ¿no? Y también sabemos que esto no solamente sirve a padres y madres con hijos violentos, esto es aplicable también en la escuela, en las estructuras profesionales, en los psiquiátricos, en los hogares de acogida, en todos esos sitios donde tenemos adolescentes y jóvenes con ese tipo de actitud violenta. Por tanto, es una metodología que se aplica y se puede aplicar a otro montón de contextos distintos. ¿Vale? Bueno, es un programa, por tanto, flexible, que se puede utilizar en contextos distintos, que además facilita desarrollar hábitos para evitar los ciclos de escalada violenta, de la violencia que el hijo intenta ejercer contra los padres, y además comprender el por qué lo hace el hijo y saber que lo hace y cómo lo hace, no implica justificar o aceptar su comportamiento violento dominante. Es sencillamente no entro en tu juego, no estoy legitimando tu poder, sencillamente no voy a jugar contigo, voy a hacer una retirada estrategia y no voy a provocar lo que siempre provoco y que siempre acaba como tú sabes y como tú quieres. Todo esto ni tan siquiera se lo vamos a decir, se va a hacer y se va a actuar de una manera clara. Estos son algunos de los elementos que podremos desarrollar en otro momento porque ya llevamos casi los 40 minutos y quienes queráis proponer algo, hacer algún comentario y igual si acaso que yo os pueda responder, me he olvidado de deciros antes que abajo tenéis un botón de chatear donde hay en estos momentos compañeros y compañeras que van a anotar vuestras preguntas y me las van a pasar a mí a través de otro sistema para que yo sepa bueno, pues cuáles serían vuestras preguntas. Pero sí que voy a intentar acabar con deciros cómo funciona esto. No cómo se puede hacer, pero tenéis que saber que hay todo un cuerpo de técnicas y de elementos que son centrales en la resistencia parental no violenta. Por una parte, el compromiso por vuestra parte, por nuestra parte, de los adultos, de no ejercer la violencia, ni física, por supuesto, pero tampoco verbal y emocional, que es lo que con frecuencia actuamos casi sin darnos cuenta. No somos violentos físicamente, pero sí que con frecuencia verbalmente podemos ser muy, muy dañinos. También el que tenemos que desarrollar técnicas de distensión. En lugar de alimentar el conflicto, tenemos que autocontrolarnos, intentar autorrelajarnos y no entrar en la confrontación, como método de no alimentar el conflicto, lo cual no significa que tragas todo lo que el otro quiere. Sencillamente, no entro a lo que tú me estás proponiendo. Punto. Aunque no haya ninguna actuación, esto va a romper la escalada simétrica que hacen los hijos para intentar conquistar el poder. Va a implicar también una mayor presencia parental. Otro modo de presencia, es decir, yo soy el padre, yo soy la madre y tengo esta autoridad. No te la estoy pidiendo ni me vas a dar permiso para estar o no estar, para hacer o no hacer, para dirigirme o no dirigirme. Yo soy quien soy y voy a hacer. Y voy a hacer, y además tú lo vas a ver porque va a haber transparencia, porque vas a ver todo lo que yo haga y no vamos a jugar a secretos, a escondidas o a lo que sea. También consiste en generar una cierta red de apoyo, el ser capaces de romper el ámbito familiar y pedir ayuda fuera de casa, de manera que el violento sepa que esto se sabe. Con frecuencia nos encontramos a chicos y chicas que en casa son bárbaros, son de una brutalidad exquisita, y sin embargo en la calle son personas finas, delicadas, incluso educadas. E incluso cuando alguna vez habéis contado lo que hacen,
os miran como una cara como diciendo, esto no es así, vuestro hijo no es de esta manera porque cuando yo estoy, es encantador o encantadora. Y sin embargo, según entra por la puerta de casa, veis los marcos desencajados, los armarios rotos, objetos destrozados y oís gritos exabruptos y propuestas muy fuera de tono. Bueno, la red de apoyo es importante. El anunciar a la familia, a toda la familia, y además romper el silencio y el aislamiento es otra estrategia propia de la resistencia no violenta. Es decir, no va a haber secreto, no va a haber que esto se quede entre las paredes de casa. Esto va a trascender y punto. Va a trascender y te pueden llegar mensajes de sitios y de lugares muy diversos. Mensajes que además, si la familia maneja la red de apoyo, la tiene que manejar adecuadamente, tienen que ser mensajes de ayuda. No tienen que ser ni más reproches, ni más sermones, ni más profecías, ni más elementos que incrementen la violencia, sino lisa y llanamente ofrecimientos de ayuda para que el hijo pueda resolver los problemas que tiene. Además, también hay que programar y hay que actuar actos de reconciliación, actos de magnanimidad que van a predisponer a la buena disposición a los hijos. Es decir, cuando en lugar de darte lo que tú esperas para que tú montes el follón, yo respondo con algo que puede ser incluso magnánimo y reconciliador, vamos a dejar al violento fuera de juego en muchas situaciones. Hay también que aprender a negarse a cumplir órdenes y tabúes, a romper determinados tabúes, a no respetar determinados tabúes que funcionan de una forma muy habitual. Negarse a cumplir determinadas órdenes o favores o cosas que los hijos e hijas esperan. Espero que me lleves en coche, espero que me compres no sé qué, que me traigas no sé cuánto. Es decir, yo me voy a negar a cumplir determinadas cosas que tú quieras y además voy a romper los tabúes de que no puedo hablar con nadie, que no se enteren tus amigos, que no lo sepa la abuela. No, es decir, se acabaron los tabúes, es decir, no hay tabúes que respetar. Y luego, bueno, pues otros procedimientos que son ya también muy propios de la lucha no violenta, como la sentada, como los seguimientos, no el scratch virulento, sino un seguimiento, es decir, no sé dónde estás, voy a ver dónde estás, nada más. Es decir, simplemente voy a ver dónde andas, porque no sé dónde andas y voy a buscarte. Ronda de llamadas hacia amigos, ¿dónde está mi hijo? ¿Qué ha pasado? Oye, le puedes decir que venga a casa, mil sistemas que hay que ya profundizaremos en ellos. Por tanto, bueno, pues esto es un poquito parte de las propuestas, ¿no? De alguna manera, bueno, pues se trata de romper esos círculos viciosos, esas estrategias. Aquí tenéis también, pues, algunos elementos pues, que van a requerir, pues, mucho más trabajo para poder profundizar en ellos. Estamos ya a menos cuarto, y sí que me gustaría proponeros para, de alguna manera, experimentar algo, el que intentéis en las próximas 2-3 semanas, si además queréis estar en contacto con nosotros, el evitar todo tipo de sermones, consejos no pedidos, amenazas, profecías, descalificaciones o reproches. Simplemente intentar procurar controlarlos. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil, pero simplemente os invitamos a que lo hagáis. A ver qué pasa, a ver qué sucede, a ver de qué manera descubrís otro tipo de respuestas y de actuaciones por parte de vuestros hijos violentos, ¿no? No vamos a entrar en el baile de la descalificación, en el baile del intentar ponerse a la misma altura, de intentar escalar para tener esa capacidad de persuasión. Nada de todo eso. Ni sermones, ni consejos, ni amenazas, ni profecías, ni descalificaciones, ni reproches. Os invitamos a que lo hagáis,
Y de alguna manera, pues bueno, yo os doy las gracias, os dejo aquí algunos elementos de conexión y de contacto para vuestras demandas y necesidades, y ahora voy a pasar de alguna manera pues a leer a través del chat, pues a ver pues un poquito esos mensajes. Bueno, hay pues del orden de unas 6 cuestiones que habéis empezado a plantear también en el chat. ¿Qué trabajo personal debemos hacer los padres y las madres para conseguir esto? Bueno, básicamente el entrenamiento en la autocontención. En la autocontención y también en el conocer cómo es ese proceso para poder de alguna manera abortarlo cuando los hijos e hijas intentan ponerlo en marcha. Es decir, el trabajo de voy a hacer otra cosa diferente a lo que hacía. Y además, desde esa renuncia a ejercer la violencia, pero sobre todo la violencia verbal, la violencia emocional, que esa no necesita de puños ni de armas. Otra pregunta es, ¿qué apoyos pueden ayudarnos a padres y madres en este tipo de situaciones? Bueno, conocéis ya de sobra muchos y muchas los grupos de familias. Los grupos de familias pueden ser elementales, ¿no? A pesar de que todo este tipo de situaciones son generadoras de mucha vergüenza y de cómo voy a sacar yo esto o cómo voy a reconocerlo, bueno, esto es algo que ya se habla con muchísima frecuencia en grupos de familias donde otros padres y otras madres tienen esta situación y además donde se pueden también desplegar sistemas de ayuda, de trabajo en red, de provocar incluso apoyos, ¿no? Yo suelo poner muy frecuentemente el modelo de Busilú, un grupo de padres y madres de Vitoria, que ya tienen mecanismos casi para protegerse, y que cuando un hijo se pone muy, muy loco, tienen ya mecanismos para llamarse unos a otros y procurarse apoyos y ayudas. Esto es muy eficaz, esto es muy valioso porque eso que vuestro hijo está dispuesto a hacer con vosotros va a ser incapaz de hacerlo con un tercero. Un tercero le corta el rollo, pues vamos a cortarles el rollo de la forma que se pueda. Otra pregunta, otro comentario es, ¿puede ser necesario una salida a un centro de acogida con una guarda voluntaria? Bueno, en los casos donde pueda haber muchísimo descontrol, entendemos que sí, que hay situaciones de violencia donde hay que parar, es decir, hay un límite, el límite es cuando realmente ya os han vapuleado, es el momento de ver si cierta interrupción de la convivencia puede ser un modo también de retomar la convivencia de otras maneras. Nosotros, a través del programa de Casas Conectadas en Red, hemos visto que a veces hace falta distancia, que a veces los chicos y las familias necesitan una distancia para poder tener otro tipo de distancia emocional entre ellos y acercarse de otra manera. Y también ya con la mediación y con la intervención de profesionales. ¿Cómo calmarme y calmarle a mi hijo cuando no para de gritar? Bueno, si no para de gritar, el gritar seguro que tiene un objetivo. Buscar de qué manera no va desde a conseguir ese objetivo a sencillamente que eso que hace no valga para gran cosa. Llegado cierto momento, os podéis encontrar con que si esos gritos son muy elevados, muy altos y muy continuos, haya terceros que llamen a la policía. Por tanto, si el hijo o la hija en esos momentos no quiere parar de gritar, se puede encontrar con eso, pero por vuestra parte, lo que sí podéis hacer es no seguirle el rollo, es decir, no gritar más ni calentar el enfrentamiento. Es decir, una retirada es suficiente, salvo que estéis viendo que vuestro hijo está poniendo en riesgo
su integridad o la integridad de alguien o lisa y llanamente los objetos de la casa, muebles o elementos del hogar. En ese caso, igual no hay más remedio bueno, pues que tomar la iniciativa de pedir la presencia policial. Puede ser una solución, pero básicamente, bueno, calmarse cuando alguien está gritando al tope es muy difícil, pero el quitarse del medio, pues lo que a veces ya hacemos es irnos a otro sitio. A otro sitio, siempre y cuando sepamos que no va a haber una barbaridad que haya que parar del modo que sea. Sea a través de entrar al contacto físico para sujetar o bien llamar a terceros para que interrumpan. Hay más preguntas. Bueno, estrategias para las familias monoparentales, pues ser menos mono y buscar más el poli, es decir, el poliotros, es decir, el buscar a otros, el traer gente, el meter terceros que de alguna manera rompan esa dualidad. Lo que pasa que eso, bueno, pues también requiere estrategia y ejercicio. Alguien quiere también saber qué es la sentada. Una sentada es sentarse, coger y desde sentarse en la sala al lado del televisor, no delante porque entonces igual pasa algo, pero sí en una sentada en un sitio visible en silencio o sentarse en la habitación del hijo. Esto requiere previamente el hacer muy buenos cálculos de cómo hacerlo, en qué momento, de qué manera y con qué recursos. No hagáis una sentada con un hijo salvajado porque puede alimentar muchos conflictos. Bueno, si deja de comer como manera de preocuparte y agredirte para que estés pendiente, y también porque a veces forma parte de un proceso depresivo, esto es violencia, no tengáis duda. El me hago daño, el no como, el rompo tus esquemas de cuidado es una manera de chantajear como la copa de un pino. Y bueno, pues sí que es cierto que en algunos casos estamos ante procesos depresivos, ante conductas problemáticas alimentarias y bueno, pues una vez más se puede requerir la ayuda externa e incluso la ayuda de psiquiatría o de salud mental para estos abordajes. Entonces, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, nosotros también, a modo de una esperanza importante, que sepáis que estos métodos que os hablamos ya están siendo probados, ya están siendo utilizados. Por ejemplo, algo que se me ocurre, ¿no? El cómo tenemos a varios chicos que son violentos, que ejercen la violencia, asesorando y monitorizando ellos a otros chicos que lo son y aconsejándoles lo que deben de hacer para no ser violentos con sus padres, ¿no? Suena chirigota, pero funciona. Hay chicos violentos que están ayudando a otros a no ser violentos y que cuando ayudan a otros a no ser violentos, ellos reflexionan y reducen su capacidad de violencia. El cómo a través de otros, a través de terceros, ellos también pueden reparar y tomar conciencia. De esto, bueno, mismamente Alberto os va a poder hablar de cómo se está haciendo y cómo lo hacemos, ¿no? De cómo estamos metiendo en grupos de padres y madres a chicos y chicas para que hablen y den consejos, y os garantizo que muchos de ellos dan consejos estupendos, pero luego, bueno, tienen unos historiales finos, desde finos hasta problemáticos. Bueno, esto sabemos que ayuda, que moviliza, que genera un recurso importante. Otro comentario, otra pregunta que aparece por ahí. Bueno, estáis hablando de alguien que no se sienta a comer con sus padres, cuando otros sí lo hacen, y que, bueno, que dejáis estar. Es decir, no quiere venir a comer, pues no come con nosotros, comemos el resto de miembros de la familia. Bien, en principio puede ser correcto. Puede ser correcta, sobre todo la estrategia de no voy a hacer si no tengo la solución. Y luego también que asumáis que no tenemos el poder de resolverlo todo. Es decir, que no tenemos
la varita para reconducir las situaciones. Asumir, aceptar esto, en algunos momentos es una manera también de no precipitarse a una actuación que luego va a encender. Si no quiere venir a comer, no le podemos sentar a la fuerza. O es preferible no sentarle a la fuerza y dejarle la comida aparte para que coma. Por supuesto, yo retiraría las galletas de chocolate. Es decir, comes a otra hora, pero no te vas a comer ni los bizcochos ni las galletas. Esas no las vamos a comer los demás. Tú igual no las vas a encontrar. Bueno, son formas de eso, con mucho cariño, sin acritud, pero dejar claro que vale, es decir, no comes, tampoco te llevas las galletas. Bueno, seguro que conocéis también la historia de Tony, del libro de Indómito e Entrañable, que nosotros trabajamos con mucha frecuencia, ¿no? Ahí tenéis también muchos ejemplos de este tipo de modo de actuación, ¿no? Por una parte, no te vamos a seguir el rollo, por otra parte, aquí hay límites, es decir, no vamos a entrar, no vas a encontrar respuestas para este tipo de actuaciones o de pretensiones, y además siempre vamos a dejar la mano abierta. Esto es estupendo. Hagas lo que hagas, no vamos a renunciar al hecho de ser tus padres y de seguirte proponiendo que te cuides, que te protejas, que hagas las cosas bien y que si hace falta aceptes la ayuda que necesitas para curarte. Bueno, sigue habiendo preguntas, ¿no? Preguntas en torno a la violencia entre hermanos, a cómo distinguir una conducta violenta de una situación de descontrol. Bueno, muchas veces es lo mismo. Es decir, muchas veces el descontrol conduce a la conducta violenta y la conducta violenta forma parte del proceso de descontrol. Sí que hay veces también que veis que vuestros hijos e hijas actúan con una frialdad exquisita, ¿no? Haciendo esto voy a conseguir esto otro. Eso yo creo que es relativamente visible. Lo que sí es importante es tener claro que la conducta violenta lo que persigue es la consecución del poder. Lograr el poder y el poder de la forma que sea, al precio que sea, saltándome lo que haga falta, sabiendo además que yo siempre voy a llegar más lejos que mi padre y que mi madre. Por tanto, una forma de romperle el rollo, de romperle el juego es no entrar al trapo. No entrar al trapo, pero si hay descontrol, si estamos hablando de ya una locura desatada, igual hay que contener y llamar a las fuerzas del orden para poder parar y frenar la situación. Aquí habría también que tener claro cuál sería la casuística concreta para poder decir una cosa u otra. Bueno, en cuanto a la violencia entre hermanos, pues otro tanto, es decir, no hay que tolerar la violencia entre hermanos y hay que proteger sobre todo al hermano menos violento o que pueda ser víctima. Y si hace falta, se denuncia la situación. También requeriría el ver cómo se hace. Bueno, la última pregunta hacía referencia a qué hacer en los casos donde hay una discapacidad intelectual y se está produciendo y desatando la violencia. En ese tipo de situaciones, bueno, sigue estando vigente la misma actitud. El no alimentar la violencia con más violencia. En muchos casos también igual hay que hacer una contención física, pero una contención con cierto cariño y con cierta protección en el caso de que veamos que hay riesgos importantes para la integridad tanto del chico o de la chica como del adulto. Pero una vez más, el no alimentar la violencia, no generar situaciones que puedan hacer que la persona en ese estado de violencia continúe con esa violencia. Si es preciso, pues también hay que pararle, frenarle, contenerle y sujetarle para que ni se haga daño ni haga daño a otros. Bueno, por nuestra parte, bueno, ya estamos en la hora. Simplemente, bueno, pues una vez más hemos llegado al punto, al límite. Daros las gracias por vuestra atención. Recordaros pues recordaros pues bueno dónde están
en nuestra página web los documentos que vamos a colgar. Intentaremos también dejar elementos de este documento que habéis visto, lo vamos a dejar para que esté a vuestra disposición, y también pues el vídeo de este primer encuentro. Una vez más, pues daros las gracias por vuestra presencia, por vuestra atención, y bueno, recordaros que el próximo jueves estará Alberto con un poco su aportación sobre los procesos de mediación y psicoterapia, ¿no? Y cómo ajustarse a ellos. Recordaros también que el siguiente jueves estará también Begoña, hablando también de cómo fortalecer los procesos del vínculo desde estrategias de Theraplay. Pues sin más, una vez más, muchas gracias y hasta cuando queráis.